En esta ocasión voy a demostrarles cómo podemos utilizar la teoría de Sharpe, William Sharpe, justamente para determinar el portafolio óptimo a partir de una serie de activos o acciones. Aquí como preámbulo, pues recordarles que William Sharpe es quien introduce en su modelo de portafolio de cartera unas nuevas variables o conceptos que es alfa y beta, y además el rendimiento del mercado más un error. Así es como describe Sharpe el rendimiento de cada acción, en el entendido que el alfa, básicamente Sharpe la denomina como una variable intrínseca de la empresa, y beta Sharpe la denomina como el grado de afectación. Y bueno, para profundizar pueden consultar esta referencia que les voy a dejar disponible en la plataforma. Sin embargo, hoy me voy a concentrar a cómo vamos a hacer los cálculos utilizando el software Excel. Lo primero que tendrán que realizar, van a utilizar los datos que ya habían descargado previamente en su actividad anterior, y van a agregar una columna nueva que se va a llamar IPC o índice de precios y cotizaciones. Esta columna o estos índices de precios y cotizaciones lo pueden descargar como descargaron en su momento los precios de cada una de las acciones. En su caso específico les sugerí utilizar finanzas de Yahoo para poder descargar estos precios, pero hay otras fuentes que pueden utilizar. Seleccionan el periodo. Recuerden que hemos estado utilizando un año, que procuren que coincida el periodo con los precios de las acciones que ya tienen ustedes descargadas. Y aquí cabe hacer una aclaración. Van a encontrarse que el índice de precios y cotizaciones van a ser menos valores que los precios de las acciones. Esto debido a que los días inhábiles en las acciones duplica el precio del día anterior, y en el índice de precios y cotizaciones lo omite. Entonces, si quieren igualar, pues tienen dos posibilidades. Una es que eliminen los días inhábiles del año antes de ingresar el índice de precios y cotizaciones, y la otra es que dupliquen el índice de precio y cotización del día inhábil. Por ejemplo, en este caso me voy a la celda 16 de septiembre, y en este ejemplo yo ya hice la corrección, o sea, agregué esta celda aquí en el índice de precios y cotizaciones, y simplemente copio el valor del índice de precios y cotizaciones para el día 16 de septiembre. Y observen que eso ocurre también con las acciones. De hecho, los precios, cuando ustedes los descargaron de Yahoo Finanzas, ya les estaba haciendo esto.
ya les daba el 13 y el 13, o sea, el mismo valor para el 15 y 16. En el caso del índice de precios y cotizaciones, hay que buscar esos días inhábiles y duplicar el valor. Insertar una celda y después duplicar el valor. Bueno, esta es una actividad que les va a llevar unos minutos nada más para que quede del mismo tamaño el número de datos del índice de precios y cotizaciones. Una vez que ya tienen el índice de precios y cotizaciones, que para el caso del algoritmo de Sharpe, este índice de precios y cotizaciones va a representar el comportamiento del mercado, en nuestro caso de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que tengo que hacer a continuación es, voy a agregar una columna aquí que represente el rendimiento diario esperado del índice de precios y cotizaciones. Y lo voy a calcular de la misma forma como lo calculé para el resto de las acciones, que es el logaritmo natural del precio actual entre el precio anterior, que en este caso sería el índice del día anterior. Una vez que ya lo realicé, simplemente voy a arrastrar la fórmula o le doy doble clic para calcular la variación, en este caso el rendimiento diario, y voy a omitir el último dato o lo voy a eliminar. Y de esta manera tengo el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones. Enseguida voy a calcular el valor de alfa. El valor de alfa va a ser igual al comando intercepción eje. ¿Y qué voy a elegir aquí? Voy a elegir el índice de precios y cotizaciones, el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones, y en este caso la otra columna también será el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones. Y el valor alfa para el índice de precios y cotizaciones pues es 0. Alfa lo interpretamos como la intercepción entre el índice y las acciones. Voy a hacer lo mismo ahora para CEMEX. Introduzco la función intercepción eje. Elijo como Y o la matriz Y el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones, coma, y ahora voy a elegir como X los rendimientos diarios de mi acción CEMEX. Cierro paréntesis. Y aquí me está dando el valor de alfa. Ahora voy a arrastrar la función. Para arrastrarla lo que tengo que inmovilizar pues es la matriz o la columna de los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, para lo cual voy a agregar el símbolo de pesos en esta matriz o en esta columna para que me lo inmovilice. Oprimo aceptar
Y ahora simplemente arrastro hacia el lado derecho la función. Y de esta manera tengo los valores de alfa. Enseguida voy a calcular los valores de beta. Los valores de beta vamos a utilizar la función de pendiente y para el caso de la pendiente del índice de precios y cotizaciones de los rendimientos diarios, pues voy a utilizar la misma columna. La selecciono, oprimo coma y después la vuelvo a seleccionar, cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que el valor de beta para el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones es 1. Voy a hacer algo similar para calcular ahora el valor de beta de la acción CEMEX, y esto es igual a pendiente de los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, coma, y ahora en X voy a utilizar los rendimientos diarios de mi acción CEMEX, cierro paréntesis y oprimo aceptar. Y aquí me está dando el valor de beta para la acción CEMEX. Nuevamente voy a inmovilizar la columna agregando el signo de pesos a la columna de los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones. Oprimo enter y voy a arrastrar mi fórmula para calcular las betas de las siguientes acciones. De esta manera ya tengo el beta y el alfa de cada una de las acciones. Ahora voy a calcular el rendimiento esperado de cada acción. Y me dice aquí Sharp en su modelo que el rendimiento esperado de cada acción es igual a alfa de la acción más beta de la acción por el valor esperado del rendimiento del mercado. Entonces voy a agregar la función agrego el signo igual y digo que va a ser alfa más el producto de beta por el rendimiento esperado del mercado, que para este caso sería el promedio, la función promedio de los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones. Cierro paréntesis, nuevamente cierro y oprimo aceptar. Y aquí me estaría dando el rendimiento esperado del índice de precios y cotizaciones, rendimiento diario esperado. Aquí voy a corregir. O bueno, vamos a dejarlo así para que de una sola aparezca. Para que sea el anual, yo tendría que multiplicar este rendimiento diario por 252. Y lo puedo convertir a porcentaje. Y de esta manera tendría yo el rendimiento anual esperado
del índice de precios y cotizaciones. Simplemente voy a copiar la fórmula, pero tengo que inmovilizar el valor promedio del rendimiento diario, para lo cual voy a agregar el signo de pesos. Y ahora arrastro mi fórmula y me aparecen los rendimientos anuales esperados de cada una de las acciones usando el modelo de Sharpe. Si ustedes observan estos resultados con los resultados obtenidos con el modelo de Markovich, pues van a encontrar que disminuyen los rendimientos anuales. Esto se debe básicamente a que se introducen en el modelo los conceptos de alfa y de beta, y que alfa y beta son variables intrínsecas, o alfa es la variable intrínseca de la emisora. Enseguida vamos a calcular la varianza o el riesgo esperado de cada acción, y para ello vamos a utilizar este modelo, esta fórmula de Sharpe, que dice que la varianza esperada es igual al valor de beta al cuadrado de la acción por la varianza del mercado más la varianza de la acción. Entonces voy a ingresar voy a hacer aquí una precisión porque estoy observando que aquí dice riesgo anual. Debería decir rendimiento anual. Y aquí el riesgo anual esperado. Ok, riesgo anual esperado va a ser igual a la raíz, abro paréntesis, del producto de beta al cuadrado de la acción. ¿Cuál es beta? Aquí tengo beta al cuadrado por la varianza del mercado, que en este caso sería la varianza, le voy a poner por la varianza, voy a usar esta función de varianza poblacional, de el índice de precios y cotizaciones, del rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones. Cierro paréntesis. Más la varianza de la acción. En este caso, como estoy calculando la del mismo índice, vuelvo a seleccionar los mismos datos
Cierro paréntesis. Y todo esto para que me dé el anual, toda esta raíz la voy a multiplicar por la raíz de 2.52 y oprimo Enter. Voy a convertirlo en porcentaje y aquí me estará dando el riesgo anual. Para calcular los siguientes riesgos anuales esperados usando el modelo de Sharpe, pues solamente tengo que inmovilizar lo que viene siendo la varianza del mercado, que en este caso está determinada por la varianza del índice de precios y cotizaciones. Una vez que la inmovilizo, voy a arrastrar la fórmula y de esta manera obtengo el riesgo anual esperado de cada una de las acciones. Ahora, siguiendo el modelo de Sharpe, vamos a calcular el rendimiento esperado del portafolio. Y el rendimiento esperado del portafolio es la suma del producto de la participación del portafolio por el rendimiento esperado de cada acción. Para ello voy a crear aquí la participación en el portafolio. De cada una de las acciones, y en este caso pues le voy a agregar un 10%, que serían los valores de X a cada una de las acciones, y a la última le voy a poner el 20%. Voy a agregar aquí la función suma. Aquí recuerden que en el IPC no voy a tener participación en este momento. Entonces sería nada más de mis acciones. Este lo quito. Y estos serían los valores de las X. Ahí está. Recuerden que tiene que sumar 1 o el 100%. Voy a convertirlos a porcentajes. Ahí está. Bien, entonces ya con esta configuración inicial de un portafolio, en donde yo le agregué arbitrariamente los valores,
voy a calcular en esta columna el rendimiento esperado del portafolio usando el modelo de Sharpe. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿A qué es igual? Me dice que es igual a la suma producto de cada participación por el rendimiento de la acción. Entonces voy a usar la función suma producto de el rendimiento anual esperado, coma, la participación en el mercado, más que en el mercado de mi portafolio, la participación en mi portafolio. Cierro paréntesis. Y aquí me estaría indicando el rendimiento esperado del portafolio. Finalmente, voy a calcular el riesgo esperado del portafolio. ¿A qué es igual el riesgo esperado del portafolio? De acuerdo al modelo de Sharpe, va a ser igual a la beta del portafolio al cuadrado por la varianza del mercado al cuadrado más la sumatoria del producto de los porcentajes de participación del portafolio al cuadrado por las varianzas de cada una de las acciones. Para poder aplicar el algoritmo voy a calcular primero estos renglones, que es la participación al cuadrado del portafolio y las betas cuadradas del portafolio. ¿A qué es igual la beta del portafolio? La beta del portafolio será igual al producto de la participación. Observen, aquí está beta del portafolio. ¿A qué fue igual esta beta del portafolio? Fue igual al producto de la participación del portafolio de cada acción por la beta de cada acción. Entonces voy a calcular esa beta del portafolio. La voy a poner aquí arriba. La beta del portafolio será igual a suma producto de las participaciones de mi portafolio, los porcentajes de participación, coma, por las betas de las acciones. Y esta sería mi beta del portafolio.
Voy a agregar aquí un renglón donde voy a calcular las participaciones al cuadrado del portafolio. Lo voy a representar como X al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la participación del portafolio elevada al cuadrado. Y después arrastro todos estos valores de mis acciones. Bien, con estos cálculos previos ya tengo la posibilidad de calcular el riesgo esperado del portafolio. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la raíz voy a abrir paréntesis de la beta cuadrada del portafolio, el producto de la beta cuadrada, o sea, este resultado al cuadrado, la beta del portafolio al cuadrado, por la varianza del mercado, por la varianza del mercado, que en este caso está representada por la varianza de los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, más, voy a introducir el signo más, la suma producto de las participaciones al cuadrado por la varianza de cada acción. Y aquí estoy viendo que me va a hacer falta calcular la varianza de cada acción para poder aplicar el algoritmo. Lo voy a dejar provisionalmente ahí. Ahorita regresamos, porque entonces voy a agregar un renglón adicional no es necesario, a ver. Sí. No es necesario porque aquí tengo el riesgo. Ya lo tengo aquí calculado. Entonces me regreso. Más suma producto de las participaciones al cuadrado de mi portafolio, que fue el renglón que calculé adicional. Aquí está, observen, son los valores de las X al cuadrado, coma, los rendimientos anuales, aquí están, perdón, los riesgos anuales, por los riesgos anuales. Entonces, aquí antes de darle enter, como estamos utilizando los riesgos anuales, necesitamos convertir esta varianza del mercado a una varianza anual. Entonces, por lo tanto, aquí le voy a agregar por raíz de 252. Esto es importante porque como estoy usando aquí riesgos anuales, entonces esta varianza tendrá que ser también la anual. Y de esta manera queda el algoritmo. Este algoritmo o esta fórmula equivale a la que tenemos aquí. Oprimo aceptar. Me está marcando un error.
Ah, ya vi el error, miren, está aquí. No debía haber elegido el riesgo del IPC. Entonces a partir de la columna M. Observen, aquí estaba el error. Oprimo aceptar. Y me está diciendo que el riesgo anual de mi portafolio es de 1.48. Una vez que ya aplicamos todas estas fórmulas, que ya tenemos el riesgo esperado del portafolio y el rendimiento esperado del portafolio, a continuación lo que voy a hacer es utilizar el complemento de Solver de Excel para conocer los rendimientos máximos a partir de riesgos constantes, que es lo que viene aquí en la parte inferior. Maximizar el rendimiento del portafolio dado un riesgo constante que definamos nosotros. Para realizar esto nos vamos a ir, previamente debieron de haber configurado el complemento de Solver, que eso se explicó en un tutorial anterior. Se van a datos, después a Solver. Nos aparece la siguiente ventana de diálogo y recuerden, vamos a definir primeramente nuestra función objetivo, que en este caso pues me interesa maximizar el rendimiento. Por lo tanto, la función objetivo será la celda en donde yo calculo el rendimiento esperado de mi portafolio. Enseguida activo la condición maximizar y después voy a elegir las celdas de combinación, que para nuestro ejemplo las celdas de combinación son los porcentajes de participación de nuestro portafolio en cada una de las acciones. Voy a eliminar estas para ir mencionándoles cómo vamos a agregar las restricciones. La primera restricción que vamos a agregar, le voy a dar clic aquí en agregar, va a ser una restricción de no negatividad. ¿Qué significa esto? Que los valores de la participación del portafolio los selecciono, o sea, los valores de las X tienen que ser mayor o igual que 0. Agrego esa condición y oprimo aceptar. Y a esta le llamamos la restricción de no negatividad. Enseguida voy a agregar otra restricción, la cual va a ser que la suma de la participación de cada acción en mi portafolio, el porcentaje de participación que está representada por esta celda, recordarán que aquí agregamos la función suma, tiene que ser igual a 1 o al 100%, que en este caso será 1, y oprimo aceptar. Y finalmente agrego la restricción que voy a poner para el rendimiento esperado. Y finalmente voy a agregar la restricción que está asociada con el riesgo del portafolio. El riesgo esperado que está representado aquí en la
celda L4, observen. Y aquí le voy a decir pues que sea igual al riesgo que yo quiero fijar en este portafolio, que le voy a poner del 0.09, bueno, algo más alcanzable, un riesgo del 20%. Te lo voy a poner un riesgo del 0.20. En función a qué establezco los riesgos, pues ustedes observen los riesgos anuales de su portafolio. Aquí observo que tengo riesgos desde el 18% en cada acción, incluso riesgos del 41%. Entonces, más o menos, si yo coloco un riesgo muy bajo, pues el solver nos va a arrojar que no puede encontrar una solución factible. Entonces hay que usar riesgos cercanos a los que aparecen aquí, y evidentemente con ayuda del solver pues voy a poder ir encontrando o ir moviendo los riesgos para encontrar los rendimientos máximos. Enseguida, una vez que ya definí mi riesgo que quiero, el riesgo que voy a fijar para calcular el rendimiento máximo, oprimo aceptar y ya tengo todas las condiciones. Oprimo el botón resolver, realiza los cálculos Excel y me aparece una ventana de diálogo donde me dice que encontró una solución óptima a partir de las condiciones que le di. Oprimo aceptar y me está diciendo que con un riesgo del 20%, que fue el que yo le fijé como restricción, obtengo un rendimiento esperado en este portafolio del 6.43%. Y desde luego los rendimientos anuales, o este rendimiento de 6.43, pues está asociado a los rendimientos de las acciones que tengo. ¿Con qué combinación de portafolio? Pues con una combinación en X1 igual a 8.8, en X2 del 13.3%, en X3 del 5.2% y así sucesivamente. Incluso aquí nos está diciendo no invertir nada en X6. Bien, de esta manera estoy demostrando cómo utilizar el solver para encontrar el rendimiento máximo a partir de un riesgo esperado.